Hoy es miércoles 18 de marzo, yo soy Germania Rodríguez. Hoy tengo lentes puestos para parecerme a mi compañero Joel Álvarez, que me acompaña hoy como todos los días desde Costa Rica. Hola, Joel. Hola, ¿qué tal? Se te ven muy bien los lentes, debo decir. Bueno, yo soy mayor que tú y los empecé a usar mucho antes que tú, seguro, así que yo soy la original. Ah, bueno, yo soy el que copia, pero bueno, yo, como siempre he dicho, yo no soy Clark, entonces tampoco me apropio de ellos. Algún día dejaré de usarlos. Bueno, hoy vamos a seguir contándoles cómo se desarrolla esta crisis del COVID-19 a nivel mundial. La cosa ya se está enseriando en nuestra parte del mundo, en Estados Unidos y Latinoamérica. A nivel mundial ya tenemos 218,000 casos. Tengo que chequearlo a cada momento porque justo antes de sentarme en esta silla estaban en 208,000, así que están subiendo por los miles cada hora. Los casos fatales han sido 8,930, como pueden ver en este mapa interactivo que siempre va cambiando las cifras mientras va cambiando la situación. ¿Cómo está la cosa por allá, Joel, en Costa Rica? Pues fíjate que no tan bien, obviamente estamos enfrentando un problema muy serio. Hoy ya se cuentan por 69 los casos, están en 7 hospitales. Y también hoy ha fallecido la primera persona, que es un doctor que tenía 87 años de edad, un doctor jubilado justamente aquí en mi ciudad, en Alajuela. Es una ciudad muy pequeña, tengo que decirte, la ciudad en sí es 1 kilómetro cuadrado, más lo que está alrededor, que no es tanto. Entonces, claro, hay una conmoción muy importante y yo creo que en toda América Latina estamos luchando y las autoridades están luchando para que la gente haga caso, y eso ha costado mucho aquí. Sí, definitivamente. Yo creo que nosotros que tenemos familia y gente que queremos en Latinoamérica nos preocupa que estos sistemas de salud puedan responder de la manera correcta ante esta crisis, ¿no? Yo creo que se van a ver sobrepasados. En el caso de Costa Rica, ahora estaba escuchando en el noticiero y se estima que en 2 semanas podría haber 10,000 casos. Justamente porque la gente no ha hecho caso, no ha puesto atención a los llamados de las autoridades. Esto no es una cifra que se dijo así, no, nada más. Fue un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces yo creo que la situación va a tomar matices muy serios en las próximas semanas. Pero si te parece, podemos empezar con lo que están haciendo en Europa, porque es muy importante. Por primera vez en la historia, desde la conformación de la Unión Europea, se han cerrado las fronteras del espacio comunitario. Ya no van a poder entrar personas de fuera de la comunidad europea, y hay países que incluso están cerrándolas a lo interno. Es el caso de España, esto lo reportábamos ayer. El objetivo de este histórico cierre es contener la expansión del virus para evitar la aparición de controles fronterizos dentro de la Unión Europea. Como les digo, esto es una excepción. El caso de España, que es esa frontera que ven ahí, el paso de la Jonquera hacia Francia, es una excepción, pero por ahora, por lo menos hacia Europa, no va a poder entrar nadie que no sea un eurociudadano, vamos a ponerlo de esa manera. En ambos casos, tanto los cierres internos como los externos, parece que ya son tardíos y no se sabe qué tan efectivos podrían ser. Sí, bueno, definitivamente Europa todavía es la zona roja de esta crisis y particularmente Italia, ¿no? Donde el drama no termina. Italia sigue siendo el país de Europa con más casos hasta ahora y la situación en muchos hospitales italianos se hace cada día más difícil. En el Hospital Papa Giovanni de Bérgamo han sonado la alarma porque sus 80 puestos de cuidados intensivos están siempre ocupados. En esta ciudad de 120,000 habitantes han muerto por el COVID-19 385 personas en solo una semana. Increíble. Mientras tanto, autoridades de este hospital afirman que cada día son ingresadas entre 60 y 80 enfermos y todos graves. Actualmente tienen ingresados 400 pacientes con el COVID-19.
Al estar siempre ocupados los 80 puestos de cuidados intensivos, cuando se libera uno, los médicos tienen que elegir a quién salvan entre los pacientes más graves, como se hace en una situación de guerra. Imagínate, Jovel. Mientras tanto, los cuerpos se apilan en la región de Lombardia, en el norte de Italia, especialmente en la provincia de Bérgamo, donde está este hospital del que les hablaba. Con 3.760 casos totales reportados este lunes, un aumento de 344 casos a partir del día anterior. De acuerdo con los funcionarios, allí las morgues de los hospitales están atestadas. El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, emitió una ordenanza para cerrar el cementerio local esta semana por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora Italia ha presentado 31.500 casos del COVID-19 con 2.500 muertes hasta ahora. Unas cifras impresionantes, Joel. Nada más ayer fallecieron 475 personas. En realidad, impresionante leer sobre estas muertes. La verdad es que sí, porque parece mentira que mientras esto ocurría en China, nosotros estábamos pensando totalmente en otras cosas, ¿no? Otros temas. Pero cuando llega a Europa, finalmente el hemisferio occidental, todos nosotros empezamos a poner atención y era inminente que iba a cruzar el charco, como decimos, iba a llegarnos a nosotros, y eso es lo que estamos padeciendo ahora. Es importante decir que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que tenemos 70 casos, esas cifras en Italia tomó 15 días que ocurrieran, y en otros 15 días, que es el periodo que estamos pasando actualmente, ya van por más de 20.000 casos. Entonces es muy peligroso y yo creo que hay que tomarlo con la seriedad que corresponde, y lo están haciendo también los españoles, Germania, porque la evolución de la situación en España es tan crítica que ha dejado muchos escenarios inusuales e inéditos. Pero imagínense que en las últimas 24 horas 2.500 personas han sido confirmadas con COVID-19. Este es el incremento bruto más importante hasta la fecha en un día. El Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy que la cifra de contagiados es de 13.716 personas, con lo que, como les decía, hay más de 2.500 desde la última cifra. Aunque el bruto es bastante alto, el porcentaje de subida se queda en 18% al día. O sea, cada día va subiendo un 18%. En cualquier caso, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha reconocido que hay que tomar los datos con prudencia, dado que desde el día 15 de marzo se dejaron de realizar los test de diagnóstico a los enfermos con síntomas leves. Ante la imposibilidad de algunas autonomías, sabemos que España está dividida en comunidades autónomas, de atender la fuerte demanda, lo que provoca que la cifra de contagiados tal vez no refleje la expansión real que está teniendo el virus en España. De hecho, la Comunidad de Madrid difundió el martes que solo en esa región hay más de 20.000 enfermos en aislamiento domiciliario y con seguimiento telefónico, y la mayoría no se le han realizado pruebas para saber si están efectivamente contagiados. Hoy el periodista venezolano radicado en España, David Placer, informó sobre la muerte de un paciente venezolano en Madrid, un hombre de 90 años que padecía una enfermedad coronaria y contrajo el virus. Este sería el primer venezolano que fallece producto del virus. Su hijo está contagiado y de hecho está delicado en el hospital, y hay varios miembros de su familia también que están contagiados. Hoy por la mañana el rey Felipe VI de España se reunió en un consejo de ministros con el presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, y también los diferentes gabinetes, pero por la tarde se dirigió a los españoles en un mensaje a la nación, y hemos rescatado algunos segundos de este mensaje del rey. Ahora tenemos que resistir, que aguantar, y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos para ganarle al virus. Esta crisis es temporal, un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad, sin duda. Lo haremos más temprano que tarde, si no bajamos la guardia, si todos nos unimos y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades. Este virus no nos vencerá. Yo creo que es muy importante este mensaje. ¿Qué te parece?
Quiero agregar algo porque como acabas de informarnos del primer caso oficial de un venezolano que ha fallecido gracias al COVID-19, pero creo que es importante incluir, y ya después hablaremos de Venezuela, que es el primero del que nos enteramos, porque quién sabe lo que está pasando adentro de Venezuela, ¿no? Pero sigamos hablando de Europa por ahora. Alemania también ya está tomando medidas sin precedente y hoy fue un día histórico para la carrera política de la canciller Angela Merkel, quien hoy miércoles se dirigió al país en un discurso solemne en el que explicó que la lucha contra el coronavirus solo tendrá éxito si los alemanes comprenden que este es un reto colectivo. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío para nuestro país que dependa tanto de nuestra acción conjunta y solidaria, aseguró Merkel en su discurso televisado. Este discurso a la nación es notable, pues al margen del tradicional discurso de Año Nuevo, en sus 14 años de mandato, imagínate, Merkel nunca se había dirigido a la nación. La canciller es poco dada a los grandes discursos y la ceremonia, pero ha considerado que esta vez la gravedad de la situación requería salirse de la norma. La de hoy es una intervención extraordinaria, histórica, titulaba incluso algún diario alemán en su edición digital. De acuerdo al Instituto Alemán Robert Koch, hasta ahora hay más de 8.000 casos positivos en el país y hasta 12 muertes por el coronavirus. El número de infectados crece en torno a 1.000 casos al día. La canciller Merkel pidió a sus conciudadanos el cierre de la vida pública en la medida de lo posible. También sostuvo que estas restricciones necesarias nunca antes se han visto en la República Federal de Alemania. Es una democracia, en una democracia nunca deben ser decididas dichas restricciones a la ligera y solo temporalmente, pero por el momento son indispensables para salvar vidas. Es un mensaje muy importante el que da la canciller. Sí, Jovel, algo que me pareció súper interesante del mensaje de Merkel es su insistencia que en democracia es más difícil pedirle a la gente que se quede en su casa porque se lo tienen que pedir, no se lo pueden ordenar hasta el último momento posible. Entonces ahora hay gente que dice, bueno, mira cómo lo contuvieron en China, quién sabe qué está pasando en Rusia, pero claro, para estos regímenes autoritarios es muy fácil controlar a la población. La democracia funciona de otra manera y la canciller Merkel hoy se lo explicó así a sus conciudadanos. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Panamá acaban de decretar un toque de queda que va a ir desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, de ahora en adelante hasta que pase esta crisis. Y entonces vemos cómo las democracias tienen que ir adaptándose, tienen que ir viendo cómo van a responder a este tipo de situaciones. Y en Europa, que es el continente del que hablamos en esta primera parte, yo creo que, por ejemplo, el mensaje del rey de España hace hincapié en algo muy importante y es en el ánimo, que él particularmente como figura simbólica de la unidad de España, le hace a la gente al decirle, este virus no nos va a vencer. Yo creo que ese es el mensaje que todos quisiéramos sentir en este momento con cierta certeza. Entonces, al ver que los líderes de todos estos países se tienen que dirigir a la gente para hacerles conciencia de la importancia de obedecer, porque si no se obedece, en realidad no sé hacia dónde va toda esta situación, yo creo que nos habla a nosotros en América de lo preparados que tenemos que estar para lo que viene. Pero si te parece podemos hablar ahora de Estados Unidos, que es el siguiente tema, porque se reportan hasta el momento en que cerramos esta edición 7.769 casos, la mayoría de ellos en Nueva York, Washington, California, Florida y Nueva Jersey. Hoy el presidente Trump anunció el cierre de fronteras con Canadá. Esta es una decisión, por supuesto, histórica para viajes no esenciales ante la propagación de la infección del coronavirus COVID-19 en los dos países. Estas son las últimas medidas tomadas por el mandatario para combatir el virus que ya ha matado a 129 personas. Trump indicó que el comercio no se verá afectado. Estaremos en acuerdo mutuo, dijo en un tuit, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado. Trump también confirmó este miércoles que negará la entrada al país a todos los solicitantes de asilo debido a la crisis del coronavirus, aunque dijo que no planea cerrar por ahora la frontera con México a los viajes no esenciales como lo ha ordenado con Canadá. Hay un dato importante aquí, Germania, y es que a nivel económico ya se empieza a resentir este país, Estados Unidos, y lo hemos visto en una encuesta que se ha publicado que dice que un 18% de los adultos trabajadores han sentido un recorte en sus sueldos
o bien les han sido despedidos, o sea, un recorte en las horas de trabajo o un despido. Es casi un 20% de la población trabajadora de Estados Unidos, esto según la encuesta que publicó hoy NPR. En esta misma encuesta se deja claro que los estadounidenses, por lo menos en un 56%, consideran que el COVID-19 es una amenaza real para sus vidas, mientras que el 38% parece no darle tanta importancia. Ante esta crisis, el Senado aprobó hoy un paquete de medidas de alivio para los afectados del coronavirus que incluye disposiciones para las pruebas gratuitas para el COVID-19 y una licencia pagada de emergencia, despejando así este tipo de paquetes que se estaban esperando, lo decíamos ayer en el programa, para que Donald Trump proceda a firmarlas. La aprobación de la medida también permitirá que el Senado dedique toda la atención necesaria en los próximos días y semanas a dar una respuesta pronta a esta crisis. Sin duda alguna, las consecuencias económicas de esta crisis son sumamente alarmantes. Es muy interesante que en estos momentos tenemos un ala ejecutiva liderada por Donald Trump, un republicano. En este país, el Partido Conservador, que es el republicano, usualmente no le gusta gastar mucho en medidas como estas, y ahora están hablando de tener que darle a cada ciudadano americano de $1,000 a $2,000. Entonces, definitivamente se están tomando medidas que uno nunca se hubiese imaginado que un presidente republicano tomaría, ¿no? De hecho, ahora en Nueva York va a llegar dos naves de las que hemos visto. De hecho, una de ellas, el US Comfort, había llegado a las costas latinoamericanas, en parte para atender a los venezolanos que están por el continente hace tan solo unos meses. Ahora va a llegar a Nueva York junto con el barco Maersk. De hecho, son barcos militares, pero hospitales, que están muy bien equipados. De hecho, por ejemplo, US Comfort tiene más de 270 metros de largo, está equipado con 1,000 camas, un laboratorio y una farmacia. Asimismo, cuenta con 12 salas de operación y servicios radiológicos digitales. Es la primera vez que esta embarcación, la cual ha sido usada, como les decíamos, para numerosos trabajos en América Latina, llega a Nueva York desde el 11 de septiembre. Recordamos bien esa fecha, la tragedia de las Torres Gemelas. Entonces, al ver, como decías, que estas medidas se toman, habla de la seriedad con la que tiene que tomar este gobierno, independientemente del partido, lo que está ocurriendo con la pandemia. Definitivamente, particularmente ver cuando llegue el USS Comfort a la bahía de Nueva York va a ser impresionante, porque estos son embarcaciones que usa el gobierno de Estados Unidos para ayudar a los países subdesarrollados, y ahora está en camino a ayudar a los neoyorquinos. Así que nuestros pensamientos están con ellos en este momento tan duro para el estado de Nueva York. Sí, no me cabe duda. Bueno, y ahora sí vamos a hablar si China es responsable del coronavirus, ¿no? Ayer hablábamos sobre la polémica que generó un tuit del presidente Donald Trump en el cual se refirió al COVID-19 como el virus chino. Esto ha desatado críticas de todo tipo y un enfrentamiento diplomático entre ambos gobiernos también. Pero hoy Trump defendió sus comentarios en una rueda de prensa y dijo que decirle el virus chino no era racista. Dijo simplemente es un virus que vino de China. Vale la pena comentar que nos parece este tema, pero recordemos este tuit de la OMS en el que el 14 de enero aseguraban que investigaciones preliminares conducidas por el régimen chino no encontró evidencia de contagios de humano a humano en el nuevo coronavirus identificado en Wuhan, China. ¿Qué te parece, Joel? ¿Crees que China es responsable de esta crisis, que es una de las peores que estamos viviendo en la historia reciente de la humanidad? Yo creo que tiene un nivel, por lo menos, o sea, siendo cauto en la respuesta, porque no sé, que la interpretación que tengo es muy polémica, pero lo que yo creo es que por lo menos es responsable por el mal manejo que le dio en cuanto se supo que esto estaba ocurriendo en Wuhan. Y, por ejemplo, el hecho de que este tuit fuese publicado por la Organización Mundial de la Salud habla del manejo opaco de la información que hubo en cuanto a este coronavirus que ahora nos tiene a todos alarmados. Las teorías que hay son muchas. Hay gente que dice que el virus lo creó China y entonces por eso ahora puede salir con una vacuna rápidamente, que anunciábamos ayer que va a entrar en pruebas para humanos. Sin embargo, yo esto no lo sé. No me parece descabellado, pero no lo sé. Entonces yo creo que por lo menos la responsabilidad
que se le puede atribuir a China en este caso es por el manejo deficiente que hizo de esta crisis. Sí, yo opino algo similar y lo estaba conversando antes en el programa Agárrate, también en este canal. Creo que es importante fijarse cómo las palabras de un líder en este momento pueden afectar a la población. Yo hablaba que aquí en Estados Unidos la población es muy diversa, tenemos muchos asiáticos americanos, entonces eso puede crear un estigma en contra de esa comunidad. Al mismo tiempo, yo creo que hay que hacernos esta pregunta: ¿qué sabía China? ¿Qué escondió el régimen comunista de China y cómo nos podía haber ayudado el resto de los países a lidiar con esto de una mejor manera? Yo creo que es muy peligroso decir que es racismo hacerse esa pregunta, que es una pregunta tan importante. Al mismo tiempo, creo que tenemos que pensar en qué sabía Estados Unidos y si el imperio del mundo no debería tener mejor inteligencia e información en regímenes dictatoriales como el de China. Probablemente debería tenerlo, pero bueno, es un tema que la historia nos responderá en unos años qué fue lo que ocurrió ahí. Así es, pero mientras tanto vamos a hablar de un personaje del que hemos hablado desde que empezó este programa, porque en serio se está comportando particularmente mal durante esta crisis. Es el presidente de México, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Al enfrentar esta crisis por la pandemia, hoy en la mañana dijo algo sumamente llamativo e interesante. AMLO asegura que el escudo protector contra el coronavirus no es el higiene. No. Vean lo que según el presidente de México puede proteger a la población mexicana. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. Sí, el no permitir la corrupción. En serio, ya esto ni me causa gracia porque México es uno de los países más poblados de Latinoamérica y qué nervios que un personaje como este es el que está encargado de cuidar a los mexicanos en este momento. Obviamente a mí me pega particularmente porque yo tengo familia, amigos en México, muchos, y me preocupa que están en manos de un irresponsable que no se ha dado cuenta de la magnitud, o tal vez sí lo tiene muy presente, pero simplemente ha decidido que le vale. Entonces me preocupa lo que va a ocurrir. Esas imágenes son infames, eso que ocurrió el fin de semana, porque el presidente va de gira, está abrazando gente y dice que no va a detenerse, por lo menos hasta que su subsecretario de Salud le diga que debe hacerlo. Y se protege con estampitas que le da a la gente, religiosas, pero hay un acto de responsabilidad aquí muy importante. Todos tenemos una fe, creemos en lo que cada uno crea particularmente, pero la fe tiene que venir ayudada por precaución en este caso. Definitivamente creo que la historia no va a recordar el lugar de AMLO en esta crisis de manera positiva. Igual que otro populista al sur de México llamado Nicolás Maduro. Vamos a hablar de Venezuela. Obviamente el régimen no ha dado mucha información y gracias a las redes es que sabemos lo que sabemos. A partir del cierre de esta edición se reportan 36 casos según los datos del régimen. Ayer hablábamos sobre la petición que hizo Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional en un préstamo por $5.000 millones. El organismo, sin embargo, anunció ese mismo martes que la petición no podrá ser procesada. El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento, dijo un portavoz del organismo a la agencia EFE. Después de esta respuesta del FMI, Maduro ahora le está pidiendo auxilio a la Organización Mundial de Salud. Vamos a ir lo que le dijo Maduro hoy al director de la OMS, Tedros Adhanom, en una llamada telefónica el día miércoles. Necesitamos el apoyo en dos direcciones, en dos temas principales. Uno, asesoría técnica, científica, médica, del más alto nivel para que evalúe el plan y ver si vamos bien y qué más podemos hacer. Y en segundo lugar, necesitamos apoyo para poder acceder a más pruebas de diagnóstico que necesitamos para toda esta jornada de prevención y de atención al público.
Usted sabe que Venezuela está siendo sometida a una política criminal de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual nos impide acceder libremente a la compra de todos estos medicamentos. Obviamente echándole la culpa al imperio. Bueno, sí, como ya hemos discutido aquí antes, el régimen de Maduro está usando esta crisis para empezar una campaña en contra de las sanciones internacionales en contra de su régimen. Quería comentar, Jovel, ¿será verdad que él está hablando con el director de la OMS en ese momento? Porque en realidad puede ser que no, yo no le creo nada, no sé si hay confirmación de eso. No, obviamente esto lo publicó Canal 8, no hay una confirmación más allá de lo que ellos dicen, pero también, a ver, yo de hecho hubo una última parte en la que me pareció particularmente fingido. Sin embargo, esto, como te digo, no hay una confirmación, pero hay algo importante aquí, y es que ya ante el Fondo Monetario Internacional le negaron el préstamo. El apoyo que le está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, uno pensaría, bueno, ¿qué respuesta podría encontrar? La verdad es que la Organización Mundial de la Salud, igual que la ONU, lo reconocen a él como presidente todavía. Entonces, a ver, algún tipo de asistencia en estos aspectos que él dijo, que era sobre todo el diagnóstico, las pruebas de diagnóstico y la compra de medicamentos, podría haber. Pero honestamente no creo que la Organización Mundial de la Salud pueda tener en este momento como una de sus prioridades, por lo menos en estos días. Yo no te digo que eso pueda cambiar, porque lo que viene para Venezuela de seguir esta situación probablemente sea muy complicado, pero yo creo que en este momento lo que puede hacer la OMS por Venezuela o por Maduro es muy poco, y lo que yo veo es desesperación de parte de él. Sí, bueno, yo lo que veo en realidad es descaro, Jovel, pero el descaro no termina ahí. Imagínate, todos sabemos los problemas eléctricos que ha tenido el estado de Zulia en Venezuela durante los últimos años. El estado probablemente más afectado por la crisis eléctrica provocada por el régimen chavista. Pero pese a ello, Omar Prieto, el gobernador de Zulia, se atreve a pedirle a los habitantes de este estado que disminuyan el consumo eléctrico para evitar su colapso durante la crisis. Vamos a ver lo que dijo el gobernador chavista sobre el asunto. Hemos tratado de mantener el sistema eléctrico estable. Todo el equipo de Corporet, acá mi mensaje solidario a los trabajadores de Corporet, a nuestra Fuerza Armada que está custodiando cada una de las instalaciones, pero la demanda en las últimas horas ha aumentado de manera importante. Tratemos de consumir lo necesario en cada vivienda, en cada hogar. Si no tengo nadie en el cuarto, apago el aire. Si no tengo nadie en el cuarto, apago el televisor. De manera de poder nosotros contribuir a la estabilidad eléctrica. Terrible, pero por supuesto no es solo la falta de electricidad que está empeorando la crisis, sino también el problema con el agua. Los venezolanos no pueden encontrar agua la mayoría del tiempo. Vamos a ver un video que demuestra cómo están lidiando con esta crisis del COVID-19 en un lugar donde es tan difícil encontrar agua potable. Aquí en Los Mangos, La Vega, cuando nos piden medidas de prevención, cuando nos piden que debemos de tener medidas de higiene. Mire cómo estamos, sin agua, absolutamente, esperando una cisterna que nos pueda surtir y paliar esta situación. Entonces, ¿cómo le pedimos a la comunidad de que cumplan y acaten las medidas de prevención ante este virus que nos amenaza a todos? Cuando nadie, absolutamente nadie, tiene una... Y no hay solo colas para el agua, sino también la gasolina. La crisis de gasolina se ha vuelto mucho peor gracias a esta crisis. Y bueno, los venezolanos ahora no solo están enfrentando lo que ya venían combatiendo, una dictadura muy cruel y asesina, sino ahora también este virus, y sin ayuda del gobierno federal para enfrentarlo. A la hora que estamos cerrando este programa, son casi las 9 de la noche, el régimen de Maduro no ha dado ni nuevos casos ni información si algún venezolano ha muerto. Ya hay información extraoficial que en la cárcel de El Helicoide, donde se encuentran la mayoría de los presos políticos, ya hay casos positivos. Sin duda alguna, esta situación es muy preocupante y más por la falta de información confiable. Sí, eso lo vimos ahora en un artículo que publicó el Nacional, citando fuentes de ellos internas, que en el Helicoide había 3 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que habrían dado positivo. Sin embargo, repetimos, y obviamente no creo que llegue una confirmación por parte del régimen
de que esto es así. Yo quisiera recomendarle a nuestros amigos que nos están viendo algo que si siguen las redes de Factores de Poder y también las de Patricia Poleo, por ejemplo el Facebook, habrán visto hoy, porque fue muy viral, la conversación que tuvieron Patricia y Nitu Pérez Osuna ayer, ayer en el programa Agárrate, en el que hablan de justamente este tema, y yo los invito a verla y a escucharla con atención porque es muy importante lo que dicen ahí. Es gravísima la situación en cuanto al sistema de salud en Venezuela. Ante esta crisis es muy difícil que pueda enfrentarse cuando hay únicamente 73 camas, me parece, 73 por ahí. Así es, Joel, tú habías comentado algo hoy más temprano, un dato que me pareció impresionante, que el USNM Comfort, del que estábamos hablando, tiene más camas que todo el país de Venezuela para atender a los venezolanos, así que imagínense el nivel de esta crisis. Sí, yo creo que eso es impresionante. El USN Comfort tiene 80 camas de cuidados intensivos. En Venezuela hay 76, me parece que era el dato que escuché ayer durante esa conversación. Y es muy difícil hacer un balance y una previsión positiva de lo que puede venir para Venezuela y si va a ser difícil para todos nuestros países, porque yo soy consciente de que aquí en Costa Rica también vamos a vivir días muy difíciles. Imagínate en un país que el sistema de salud se va a ver sobrepasado muy pronto. Sin duda alguna, y yo creo que uno de los problemas principales es que no están dejando que la gente informe. El régimen está inmediatamente tratando de parar todo tipo de información y que no salga de ahí, así que nosotros estaremos aquí tratando de informarles lo más que podamos durante este momento tan duro y mantendremos el ojo en Venezuela porque sabemos que está en una de las posiciones más vulnerables durante todo esto. Así es. Pues nada, yo creo que podemos decirle a nuestra audiencia que están informados con lo que ha ocurrido hoy más relevante en estos países que son el foco de atención. Así es, en la yo pandemia quiero cerrar con algo que le escuché decir al gobernador de Nueva York, quien me parece ha tenido un gran liderazgo durante esto. Y él hizo como una metáfora diciendo que estábamos en guerra y estamos en el momento en la guerra en que vemos al enemigo en el horizonte. Así que se están acercando rápidamente. Así que en estos momentos es que nos tenemos que preparar más, seguir los consejos de los expertos y protegernos a nosotros mismos para poder también cuidar a nuestros vecinos, amigos y hermanos. Bueno, eso es todo. Hasta mañana. Los esperamos aquí en FDP Noticias hablándoles de esta crisis del COVID-19.